Se quedó paralizado al ver a la novia de su amigo. El corazón de Pablo se saltó un latido. Era su esposa, la misma cuya tumba había visitado el día anterior, llevando de la mano a su hijo de 5 años. El salón de bodas se sumió en un silencio resonante. Los rostros de los invitados se deformaron por la conmoción, y el futuro esposo miraba alternativamente a la novia y a su amigo, sin comprender qué estaba sucediendo. «Papá, esa es mamá», dijo el niño, tirando de la manga de su padre. Y todas las miradas se volvieron hacia la novia, esperando su respuesta. Hola a todos, queridos suscriptores del canal Te Escucho. Hoy les contaremos una historia que cambiará su percepción del amor, la traición y el perdón. Mientras se sumergen en este increíble relato, por favor, comenten desde qué rincón del mundo o país nos están viendo. Nos encantaría saber qué tan amplia es la geografía de nuestra familia de amantes de las historias de vida. Y ahora, pónganse cómodos y escuchen. El mar susurraba sus eternos secretos cuando Pablo Sánchez salió del taxi frente al Coral, un restaurante cuyas blancas columnas y fachadas de cristal parecían flotar sobre la línea costera. El pequeño Mateo, aferrándose a la mano de su padre, observaba maravillado los vitrales que reflejaban el sol y la fuente con una sirena, de cuya copa caía agua color turquesa. «Papá, las sirenas existen de verdad». Mateo tiró de la chaqueta de Pablo, que se sentía incómodo y formal. «En los cuentos, sí», respondió Pablo, sonriendo y agachándose frente a su hijo. «¿Recuerdas lo que hablamos? Hoy es un día especial para el tío Lorenzo. Él salvará a la princesa hoy», añadió Mateo, recordando los cuentos que su padre le leía antes de dormir. «Algo así», respondió Pablo, levantándose y tomando la pequeña mano de Mateo en la suya. Casi 4 años habían pasado desde que dejó esta ciudad, llevándose a su pequeño hijo y dejando atrás la tumba de su amada y la madre de su hijo. La tierra costera lo recibió hoy con un calor veraniego y el aroma de las magnolias en flor, removiendo recuerdos como la sal en una herida reciente. El vestíbulo del restaurante respiraba lujo y frescura. Los suelos de mármol reflejaban las lámparas de araña, y a través de las ventanas panorámicas se veía el mar infinito, donde en el horizonte se podían distinguir las velas blancas de los yates. Pablo pasó la mano por la solapa de su chaqueta, la mejor de su modesto guardarropa, pero aún demasiado sencilla para este entorno lujoso. «Gregorio, mon ami». La exclamación en 2 idiomas cortó el murmullo de las conversaciones, y a través del salón se acercó un hombre alto con una amplia sonrisa. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, y sus ojos azules brillaban con entusiasmo. Lorenzo Dupont, vestido con un traje blanco de novio, abrió los brazos, y Pablo no pudo resistirse, dejándose abrazar. «No puedo creer que hayas venido». Lorenzo se apartó un paso, apretando los hombros de Pablo, como si estuviera comprobando su realidad. «¿Y este debe ser el famoso Mateo?». El niño se encogió tímidamente junto a la pierna de su padre, pero la curiosidad lo venció y levantó la mirada hacia el desconocido, cuyo acento sonaba tan peculiar. «Buenos días», dijo en voz baja. «Tienes palabras graciosas». Lorenzo se rió, agachándose frente al niño. «Porque soy de un país donde hablan diferente. Mira lo que tengo». Sacó de su bolsillo un pequeño barco de metal plateado. «Este es un barco británico de verdad, como el de los piratas». Los ojos de Mateo se iluminaron, pero miró a su padre en busca de aprobación. Inmediatamente tomó el juguete, examinando sus pequeños detalles. «Todos preguntan quién es mi mejor amigo de Rusia», continuó Lorenzo, poniéndose de pie y dándole una palmada en el hombro a Pablo. «Y yo respondo, el hombre que me sacó del mar embravecido y salvó mi vida francesa inútil». Un camarero pasó con una bandeja de champán, y Lorenzo tomó 2 copas, ofreciendo una a Pablo. «Por tu regreso, amigo mío, sabía que no podrías esconderte en tu rincón para siempre». «Ya no diría eso». Pablo aceptó la copa, pero no bebió. «Nuestro pueblo es hermoso, y a Mateo le va bien allí. ¿Tal vez reconsiderarías?».
Lorenzo se inclinó más cerca. Mi nuevo proyecto franco-ruso. Te vendrían bien los ingresos para tu taller de restauración, ¿no? No, respondió Pablo suavemente, interrumpiendo a Lorenzo. No hoy, Lorenzo. Lorenzo asintió comprensivo y cambió de tema, entusiasmado como un hombre inmensamente feliz. Tienes que conocer a mi prometida. Es una belleza, Pablo, e inteligente como 100 demonios. Un alma rusa con encanto francés. La combinación perfecta. Su padre es un gran empresario. Hemos colaborado durante los últimos 3 años. Pero, bueno, tengo que ir a la cocina a revisar algo. Volveré enseguida. Lorenzo miró su elegante reloj. Oh, la procesión debería llegar en cualquier momento. Lorenzo miró a su alrededor y se quedó inmóvil. A través del salón, un hombre alto y de aspecto severo se acercaba a ellos. Los años apenas habían cambiado a Boris Nikolaevich Tereshchenko. Solo habían añadido plata a su cabello y, quizás, aún más dureza a la línea de su boca. Boris Nikolaevich aún no había notado a Pablo, lo cual era una bendición momentánea. Junto a él caminaba una mujer elegante, a quien Pablo recordaba como Elena Pavlovna, la madre de Irina. Monsieur Tereshchenko, llamó Lorenzo. Permítame presentarle a mi amigo, del que le hablé. Pablo Sánchez, El Salvador. Boris Nikolaevich giró la cabeza, y su mirada se encontró con la de Pablo. En el primer momento, sus ojos mostraron desconcierto, luego reconocimiento, y finalmente un terror puro y sin adulterar. Pablo sintió que el mundo se detenía mientras Elena Pavlovna palidecía visiblemente, como si estuviera a punto de desmayarse. Lorenzo, ¿se conocen?, preguntó Lorenzo, pero nadie tuvo tiempo de responder. Detrás de las puertas de cristal se escuchó el ruido de los autos acercándose. La procesión nupcial había llegado, y todas las cabezas se volvieron en esa dirección. Un Rolls Royce blanco, adornado con flores, se detuvo frente a la entrada principal. La puerta se abrió y apareció primero un zapato delgado, luego el dobladillo de un vestido crema. El tiempo pareció ralentizarse cuando la novia, en todo su atuendo nupcial, entró en el salón. La luz del sol, filtrándose a través de los vitrales, la envolvió en un resplandor dorado. Su cabello, recogido en un elegante peinado con perlas entrelazadas, brillaba con un tono cobrizo. Sus ojos, del color del mar después de una tormenta, miraban felices y seguros. «Masa», exclamó Lorenzo, acercándose a su prometida. Pablo permaneció inmóvil, sintiendo como si se hubiera convertido en una columna de sal. Frente a él estaba Irina, su esposa, la madre de su hijo, viva. Durante 4 años la había llorado, 4 años pensando en aquel accidente automovilístico, 4 años respondiendo a las preguntas de su hijo en crecimiento sobre su madre, mostrándole sus fotografías. Y ahora Irina estaba aquí, en un vestido de novia, a punto de unir su vida a la de su amigo. «Papá, papá». Mateo tiró de su mano, pero la voz del niño sonaba lejana. «¿Por qué esa señora se parece tanto a la foto de mamá?». Pablo bajó la mirada hacia su hijo, y la realidad regresó con una claridad ensordecedora. Se arrodilló, sosteniendo los pequeños hombros de Mateo como un salvavidas. «Porque ella es tu madre, hijo», dijo, su voz sonando ronca, como si no le perteneciera. En ese segundo, Irina finalmente notó su presencia. Sus ojos se abrieron de par en par, su hermoso rostro se contrajo en una mueca de horror. El ramo de lirios blancos cayó de sus manos, esparciéndose por el suelo de mármol como fragmentos de su vida pasada. Lorenzo se detuvo a mitad de camino hacia la novia, mirando desconcertado a Irina, luego a Pablo, luego a Boris Nikolaevich, que estaba pálido, y finalmente a Mateo, cuyos rasgos claramente recordaban a la mujer en el vestido de novia. «¿Qué está pasando?», preguntó Lorenzo en el silencio ensordecedor. Los cristales de la lámpara sobre sus cabezas parecían capturar cada detalle de la escena. Irina, paralizada por la conmoción, Boris Nikolaevich, pálido, Lorenzo, desconcertado,
y Pablo, sosteniendo la mano de un niño pequeño, la prueba viviente de una terrible traición. El tiempo parecía haberse detenido, como una fotografía de un momento en el que no una, sino varias vidas se desmoronaban. Y afuera, el sol brillaba despreocupadamente, y el mar, indiferente a los dramas humanos, suavemente rompía las olas en la playa arenosa. Hace 6 años, la penumbra de los pasillos del museo envolvía a Pablo mientras terminaba de trabajar en un fragmento de un antiguo icono. Sus dedos se movían con precisión impecable. Tocar pinturas centenarias requería no solo habilidad, sino también una reverencia especial. El mundo bajo la lámpara se reducía al tamaño de ese cuadrado de madera, donde el rostro de un santo emergía lentamente de debajo de capas de tiempo y hollín, como si regresara del olvido. El reloj del museo vacío marcó las 10 cuando Pablo finalmente dejó sus herramientas. Afuera, el aire de septiembre se espesaba con la lluvia. Se puso una chaqueta desgastada, asintió al guardia nocturno y salió bajo los chorros de agua. Las calles estaban desiertas. Solo las farolas derramaban luz amarilla sobre los charcos, en los que se reflejaban las casas al revés. La lluvia golpeaba implacablemente sus hombros, pero Pablo no se apresuró. Había algo primitivo en esa tormenta, como si la propia naturaleza estuviera limpiando lo superficial, purificando las formas verdaderas de las cosas, similar a como él mismo eliminaba capas de barniz oscurecido de los lienzos de los viejos maestros. Al doblar en la calle Pushkinskaya, notó una figura en los escalones de una librería cerrada. La silueta delgada de una joven, encogida bajo el alero, parecía un fragmento fuera de lugar en la pintura, como un anuncio moderno pegado en la pared de una mansión antigua. Su vestido ligero estaba empapado, su cabello oscuro pegado a la cara, pero ella permanecía casi inmóvil, como si no le importara la furia desatada. Algo en esa indiferencia hizo que Pablo redujera el paso. El restaurador dentro de él captó una distorsión en la composición de la realidad. Una joven en un atuendo de verano, inmóvil bajo la tormenta, como un lince listo para saltar desde el borde de un acantilado. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, deteniéndose a unos pasos para no asustarla. Ella levantó la cabeza. Sus ojos verdes brillaron con desconfianza, casi con ira. Sus pómulos marcados, su barbilla obstinada y sus labios apretados en una línea revelaban una determinación oculta. «Ayuda», dijo ella, su voz más cortante de lo que Pablo esperaba. «¿Y cómo exactamente planeas ayudarme?». El sarcasmo en su pregunta era evidente, pero Pablo notó también un temblor oculto que ella intentaba reprimir. «Quizás pueda llamar a un taxi para ti», sugirió, extendiendo las manos. «O al menos prestarte mi chaqueta, aunque no tengo paraguas». «No, gracias», respondió ella bruscamente, desviando la mirada. «Estoy bien». Pablo se encogió de hombros. Al fin y al cabo, la vida de otra persona es como un artefacto antiguo. Sin invitación, no se toca. Quizás tengas razón. Buena suerte. Continuó su camino, sintiendo el agua llenando sus botas. El sonido de sus pasos se ahogaba en el rugido de la lluvia cuando, de repente, escuchó pasos apresurados detrás de él. «Espera». La joven lo alcanzó, abrazándose a sí misma en un vano intento de calentarse. «Lo siento, fui grosera. Hoy ha sido un día horrible». Ahora que estaba cerca, Pablo notó el tinte azulado en sus labios y el enrojecimiento en sus manos por el frío. «A veces pasa», asintió él. «Soy Pablo». «Irina», respondió ella, extendiendo una mano helada. «Irina Tereschenko». Su apretón de manos fue breve. Su mano estaba fría como el hielo. La lluvia arreció, convirtiendo la conversación en una lucha contra el ruido del agua. «Tal vez deberías llamar a alguien después de todo», sugirió Pablo. «¿A tus padres, amigos?». Irina sonrió sin alegría. «Ese es el problema. No recuerdo ningún número. Dejé mi teléfono en casa de una amiga, y también mi billetera». Hablaba rápidamente,
como si recitara una excusa preparada, una verdad que ambos intentaban creer. No es asunto tuyo, se dijo Pablo a sí mismo. Los problemas de desconocidas no deberían preocuparlo. Al día siguiente, tenía que levantarse temprano para trabajar en los frescos de una capilla. Pero el viento frío soplaba con más fuerza, e Irina temblaba visiblemente, abrazándose en un gesto instintivo de protección contra los elementos. En ese momento, ella le recordó a una figura de una ninfa en un jarrón griego antiguo, delicada, indefensa, arrancada de su mundo familiar. ¿Se puede confiar en una desconocida con una historia sospechosa? ¿Y si es una trampa? La voz de la razón le advertía insistentemente. Pablo conocía bien que en el mundo de la restauración, incluso el más mínimo descuido podía arruinar una obra maestra irreemplazable. Y en la vida, probablemente funcionaba el mismo principio. Pero había algo genuino en la forma en que ella intentaba mantener su dignidad, de pie bajo la lluvia torrencial, con los labios azulados y los ojos ardiendo de vergüenza. Mi apartamento está a 10 minutos a pie, escuchó decir a su propia voz. Puedes secarte allí, y luego decidimos qué hacer. Irina lo miró largamente, como si estuviera haciendo cálculos complejos en su mente, evaluando el riesgo. ¿No serás un maníaco?, preguntó de repente, y en sus ojos brilló una chispa inesperada de humor. Solo un restaurador, respondió él, mostrando sus manos manchadas de disolventes especiales y pigmentos. Lo peor que puedo hacer es contarte la historia de cientos de exposiciones en nuestro museo. Hasta la muerte, añadió con una leve sonrisa. Irina asintió. Ese simple gesto humano, un acuerdo de confianza, parecía significativo para Pablo en ese momento, como si le hubieran confiado algo frágil y valioso. La vieja casa en la calle Ocernaya los recibió con el crujido de la escalera de madera y el aroma de hierbas secas. El apartamento de Pablo estaba en el tercer piso de un edificio de ladrillo con molduras y barandillas macizas del siglo pasado. Irina lo siguió en silencio, dejando huellas húmedas en el parqué desgastado. Pasa, dijo Pablo, abriendo la puerta de su apartamento y dejándola entrar primero. El baño está justo al final del pasillo. Ahora buscaré algo seco para ti. Irina asintió y se deslizó en la dirección indicada, dejando un rastro de gotas, como el de un caracol sobre las rocas. Mientras el agua corría, Pablo miró su apartamento con los ojos de un extraño. Una sala de estar pequeña con un sofá, estanterías hasta el techo llenas de álbumes de arte, fotografías de antigüedades y literatura especializada. Una pequeña cocina y un escritorio con herramientas, lámparas de aumento y lupas. Un taller de restauración casero. Las cortinas opacas cubrían una de las ventanas, y junto a ella había un escritorio con instrumentos, luz de aumento y lupas. Cuando Irina salió del baño, envuelta en su vieja bata de felpa y con una toalla en el cabello mojado, el apartamento pareció encogerse. Su presencia llenaba el espacio, haciendo evidentes las huellas de una vida de soltero, los montones de libros en la silla, un sándwich a medio comer olvidado en el alféizar, una taza con café seco. ¡Qué lugar tan agradable!, dijo ella, mirando alrededor. Poco común. Sus ojos se detuvieron en el escritorio con las herramientas de restauración. ¿También trabajas aquí? Solo en miniaturas. A veces la inspiración llega por la noche. Pablo le entregó una taza de té caliente, y ella la tomó, calentando sus manos con ella. Luego se acercó a las estanterías. Caravaggio, Tiziano, Velázquez. Pasó el dedo por los lomos. Impresionante colección. ¿Entiendes de pintura?, preguntó Pablo, sorprendido. Estudio historia del arte, respondió ella, sonriendo, y su rostro se iluminó como si alguien hubiera encendido una luz desde dentro. Tercer año en nuestra universidad. Aunque mi padre quería que estudiara en Londres o París, en una de las mejores universidades, añadió, y en su voz había un matiz de irritación, pero me quedé aquí solo para molestarlo. Una pequeña rebelión de una chica de buena familia. Dijo la última frase con ironía y se sentó en el sofá,
doblando las piernas debajo de ella. En ese gesto había algo natural, como si ya hubiera estado allí muchas veces. ¿Y tú?, preguntó ella, tomando un sorbo de té. Siempre quisiste ser restaurador. Pablo reflexionó. Por lo general, prefería no hablar del pasado, pero esa noche, en la penumbra de su apartamento, la verdad parecía apropiada. Quizás estaba predestinado. Se sentó en la silla frente a ella. Mis padres eran arqueólogos. Crecí con historias de excavaciones, artefactos antiguos, civilizaciones perdidas. De niño, imaginaba cómo se reconstruían ciudades enteras a partir de ruinas. Se quedó en silencio, pero Irina esperaba que continuara, y él no pudo evitar contarle. Murieron en una expedición. Un derrumbe en una cueva. Tenía 12 años y me enviaron a un orfanato. Allí fue difícil, pero el director notó que me gustaba dibujar y me inscribió en una escuela de arte. Luego, un viejo restaurador, Miguel Aronovich, me tomó bajo su ala. Quizás solo estoy continuando el trabajo de mis padres, solo que ellos extraían el pasado de la tierra y yo de las capas del tiempo. Irina escuchaba sin interrumpir. En la penumbra, sus ojos parecían oscuros, impenetrables, pero en ellos no había lástima, solo atención y algo parecido a la comprensión. Y mis padres están vivos y llenos de energía para controlar cada uno de mis pasos, dijo ella con amargura. Mi padre es un hombre de negocios que cree que el dinero lo resuelve todo, cualquier problema, cualquier pregunta. Mi madre siempre está de su lado, aunque a veces creo que está tan rota por dentro como las figurillas de cristal que colecciona. Ella se recostó en el sofá, mirando al techo. Nos consideran su inversión, que debe dar dividendos en forma de un matrimonio prestigioso y nietos con el linaje adecuado. A veces me siento como si estuviera en una jaula dorada, atrapada en una vida que no elegí. Pablo asintió, comprendiendo su frustración. Pero hoy elegiste tu propio camino, dijo suavemente. Sí, respondió ella, y en su sonrisa había una fuerza inesperada. Esa es mi habilidad, lograr lo que quiero, a pesar de todo. Esa noche, hablaron hasta altas horas de la madrugada sobre arte y sueños, sobre recuerdos de la infancia y miedos, sobre libros y películas. La lluvia finalmente amainó, y el silencio entre ellos se volvió cada vez más cómodo. Finalmente, Irina se quedó dormida en el sofá, y Pablo la cubrió con una manta, mirando su rostro dormido con asombro. En solo unas horas, la desconocida bajo la lluvia se había convertido en alguien cuyos pensamientos y sentimientos resonaban extrañamente con los suyos. Como dos fragmentos de un mismo fresco, separados por siglos, que de repente encajaban perfectamente. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró a través de las cortinas entreabiertas. Irina fue la primera en despertar y se sentó junto a la ventana, envuelta en la manta, mirando la ciudad lavada por la lluvia del día anterior. Sobre la mesita había 2 tazas de café. Buenos días, dijo ella cuando Pablo abrió los ojos. Espero que no te moleste que haya usado tu cocina. En la luz de la mañana, una timidez inesperada surgió entre ellos, una consecuencia inevitable de la cercanía repentina que la noche había traído. Irina se ajustó la bata, intentando parecer más presentable. Y ese gesto, tan femenino y vulnerable, tocó a Pablo de una manera inesperada. No tienes que hacerlo, dijo él, sintiendo una ternura repentina. Gracias por el refugio y por la conversación. Fue reconfortante. Su vestido aún estaba húmedo, notó él. Puedes tomar algo de mi ropa, luego lo devuelves. Ella negó con la cabeza. No, usaré mi vestido. Así debo regresar a mi mundo, donde cada paso es vigilado. Entonces, al menos anota mi número, sugirió él. Por si acaso vuelves a quedarte bajo la lluvia sin paraguas. Irina sonrió, y en esa sonrisa había una promesa que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta todavía. Claro, dijo ella, sacando un bolígrafo del bolsillo de la bata y anotando su número en una página arrancada de un cuaderno.
El otoño tiñó la ciudad de tonos terracota y dorados cuando Irina reapareció en la vida de Pablo. Él regresaba del trabajo, cansado después de un largo día restaurando un fresco descolorido, y la vio en la puerta de su edificio. Llevaba un abrigo de cachemira color chocolate y sostenía una gran bolsa de papel. «Te traje café de verdad», dijo a modo de saludo, sacando una lata de metal de la bolsa. «El que tienes en tu cocina es más como una muerte disuelta». Su cabello estaba recogido en un moño desordenado, dejando al descubierto la elegante línea de su cuello. Su risa llenó la habitación, trayendo una nueva energía al espacio. En sus manos aparecieron no solo café, sino también pan recién horneado de una panadería francesa, una botella de vino y un álbum con reproducciones de obras de Rembrandt. «¿Y tú te has preparado?», comentó Pablo, ayudándola a colocar los regalos sobre la mesa de la cocina. «Siempre estoy preparada para las ocasiones importantes», respondió ella simplemente. Y en esa simplicidad había más sinceridad que en todas las palabras que habían intercambiado en su primer encuentro. Así comenzó su relación, rápida e inevitablemente, como un torrente de montaña que se abre paso entre las rocas. Irina venía casi todas las noches, trayendo consigo libros, ingredientes exóticos para cenas experimentales o postales antiguas encontradas en librerías de viejo. Llenaba su modesto hogar con el sonido de su voz, el aroma de su perfume, el calor de su presencia. El primer beso ocurrió en el crepúsculo de una tarde de octubre, cuando estaban sentados junto a la ventana, observando cómo la ciudad comenzaba a iluminarse. Irina hablaba sobre los mosaicos bizantinos, y su mano rozó accidentalmente la de él. El contacto, como una descarga eléctrica, los dejó sin palabras a media frase. El tiempo se detuvo, disolviéndose en la penumbra de la habitación. Sus labios se encontraron tentativamente, como preguntando permiso, y luego con una determinación desesperada, como exploradores que dan un paso hacia lo desconocido. «Nunca había sentido nada parecido», susurró Irina cuando finalmente se separaron. En sus ojos había asombro, como si hubiera descubierto una nueva dimensión dentro de sí misma. Pablo pasó los dedos por su pómulo, memorizando cada contorno, cada sombra. «Lo que siento por ti es real», respondió él, comprendiendo que la verdad ahora tenía el sabor de sus labios. Su amor creció, alimentado por conversaciones hasta el amanecer, intereses compartidos y esa química especial que transforma a dos desconocidos en una sola entidad. Pero junto con eso, también creció la conciencia del abismo entre sus mundos. Un día, Pablo decidió ir a la casa de Irina. La mansión Tereschenko estaba ubicada en un exclusivo barrio de la ciudad. Una casa de 3 pisos de cristal y piedra, rodeada de un jardín bien cuidado y una alta valla. En la entrada había un guardia de seguridad y en el camino de entrada estaban estacionados 2 autos lujosos. Pablo se detuvo en el lado opuesto de la calle, sintiéndose fuera de lugar con su abrigo gastado y sus botas desgastadas. El mundo en el que creció Irina le era ajeno. Un mundo de riqueza y privilegios. Inaccesible para alguien cuya infancia transcurrió en instituciones estatales. Se quedó allí casi una hora, observando la casa donde se desarrollaba el espectáculo de la vida de otra persona. Las luces estaban encendidas en la sala de estar, las siluetas se movían detrás de las ventanas, un auto más entró y salió. Todo parecía una ilustración de una novela que nunca terminaría de leer. A punto de irse, escuchó una voz familiar. «¿Me estás espiando?». Irina estaba a unos metros de distancia, envuelta en una bufanda, con una pequeña bolsa colgada del hombro. Probablemente había salido por la pequeña puerta en el extremo del jardín. «Sí, más o menos», respondió Pablo honestamente. Ella se acercó y tomó su mano. «Estoy enamorada de un restaurador con manos que huelen a aceite de linaza y una cabeza llena de historias sobre obras maestras olvidadas». Sus ojos brillaban a la luz del farol. «Te amo, Pablo Sánchez, y eso es lo único que importa». Las sombras de la duda se disiparon con esas palabras, simples y claras como la luz de la mañana. Caminaron por la ciudad nocturna,
tomados de la mano, hablando del futuro que parecía tan posible, tan cercano. Pero en el silencio de su habitación, mirando a Irina dormida, Pablo a menudo se preguntaba qué perdería ella al elegir este amor. La comodidad de una vida familiar, las infinitas oportunidades que ofrece la riqueza, viajes, restaurantes caros, spas, una existencia sin preocupaciones, donde nunca había que contar los días hasta el día de pago. Y cuanto más fuerte se volvía su amor por ella, más aguda era la sensación de la brecha entre las dos partes de su alma. La que anhelaba el amor verdadero y la que había sido entrenada para los privilegios. Pero en noviembre llegó una noticia que lo cambió todo. «Estoy embarazada», dijo Irina una noche mientras estaban sentados en una pequeña cafetería cerca del museo. Sus dedos nerviosos desmenuzaban una servilleta, convirtiéndola en trozos de papel. Pablo se quedó inmóvil, sintiendo cómo el tiempo se estiraba, convirtiendo los segundos en una eternidad. Miles de pensamientos pasaron por su mente, desde el terror hasta el éxtasis, desde la incertidumbre hasta la determinación. No planeaba esto, continuó Irina, sin levantar la vista. Me hice la prueba 2 veces. Pablo tomó sus manos entre las suyas, deteniendo los movimientos nerviosos. ¿Quieres a este bebé?, preguntó suavemente. Irina finalmente lo miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Sí, exhaló. Es una locura, pero sí. Él se arrodilló frente a ella, en medio de las mesas de la cafetería, sin importarle las miradas curiosas de los demás clientes. «Cásate conmigo», dijo, mirándola a los ojos. «No puedo ofrecerte un palacio o un yate, pero prometo amarte a ti y a nuestro hijo toda la vida. Trabajaré día y noche para que no os falte nada. Podemos hacerlo, Irina». Ella lo miró largamente, y en sus ojos la alegría luchaba con la duda. «Quiero estar contigo», dijo finalmente. «Pero primero debo decírselo a mis padres. Tienen que saber». En su voz había la determinación de alguien que se prepara para una batalla, y Pablo sintió un escalofrío de preocupación. Sabía que los padres de Irina nunca lo aceptarían, un hombre sin fortuna, sin conexiones, sin el linaje adecuado. «Iré contigo», dijo él. «No, primero hablaré con ellos yo sola», respondió Irina. «Y luego nos encontraremos juntos». La mansión Tereschenko era aún más impresionante por dentro. Suelos de mármol, lámparas de araña, muebles antiguos, cuadros en marcos elaborados. Todo respiraba riqueza, acumulada a lo largo de generaciones o, como sospechaba Pablo, adquirida en los turbios años 90. Boris Nikolaevich Tereschenko presidía la mesa del comedor como un monarca en su trono. Alto, con un rostro autoritario y una mirada penetrante, recordaba a un ave de rapiña lista para atacar. A su derecha estaba sentada Elena Pavlovna, una mujer delgada con ojos cansados y una postura impecable. Irina había heredado sus pómulos y la línea de su barbilla, pero nada de su sumisión. «Así que tú eres el restaurador», dijo Boris Nikolaevich, pronunciando la última palabra con un tono que generalmente se usa para decir basurero o vagabundo. «Sí, trabajo en el museo de la ciudad», respondió Pablo, tratando de mantener la calma. «Especializándome en iconos rusos y pintura europea occidental del siglo XIX-XX. «Qué fascinante», dijo Boris Nikolaevich con sarcasmo. «¿Y cuánto pagan en nuestro museo?» «Papá», intervino Irina bruscamente. «¿Qué?» Boris Nikolaevich extendió las manos. «Solo me pregunto cómo este joven planea mantener a mi hija. ¿O se trata solo de sentimientos elevados?» Se rió, cortando un trozo de filete. «Boris», intervino suavemente Elena Pavlovna, intentando calmar la situación. «Tal vez deberíamos al menos cenar en paz». Se volvió hacia Pablo con una sonrisa forzada. «Cuéntanos sobre tu trabajo. Debe ser tan interesante devolver la vida a antiguas obras de arte». En sus ojos, Pablo vio un destello de simpatía y pensó que tal vez podría encontrar un aliado en ella.
Es realmente interesante, respondió, tratando de encontrar temas que pudieran interesar a los anfitriones. Actualmente estoy trabajando en la restauración de una colección de miniaturas del siglo XV, recientemente donadas al museo por uno de los mecenas. Siempre he dicho que el mecenazgo es un desperdicio de dinero, resopló Boris Nikolaevich, llenando su copa de vino. Nuestros nuevos ricos no saben en qué más gastar sus millones. ¿Y tú, siempre fuiste huérfano?, preguntó Boris Nikolaevich, cambiando bruscamente de tema. Boris, dijo Elena Pavlovna con un tono de reproche. ¿Qué? Tengo derecho a saber el linaje de este joven si va a convertirse en parte de nuestra familia, dijo Boris Nikolaevich, mirando a Pablo con una intensidad que lo hizo sentir incómodo. Mis padres murieron cuando yo tenía 12 años, respondió Pablo, sintiendo el calor subir a sus mejillas. Eran arqueólogos. Arqueólogos, repitió Boris Nikolaevich, como si la palabra le dejara un mal sabor de boca. Cavando en la tierra, sin duda. ¿Y vivían en una comuna, en un apartamento? En un dormitorio, en un apartamento, respondió Pablo brevemente. En una madriguera como esa choza a la que llevas a mi hija. Ahora Boris Nikolaevich lo miraba fijamente. Sí, mi pequeña, sé de tus escapadas. Irina apretó el tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Lo amo, papá, dijo con desafío. Y no me importa dónde viva o quiénes fueran sus padres. Boris Nikolaevich se rió con desdén. Amor. Por supuesto, y cuando tu príncipe no pueda comprarte otro juguete o pagar tus cuentas de las boutiques, ¿entonces qué? ¿El amor se evaporará más rápido que el café caliente en una helada? Suficiente, Irina, dijo Elena Pavlovna, levantándose de la mesa. No voy a quedarme aquí para escuchar insultos. Hemos venido a hablar, no a ser humillados. Irina, querida, por favor, comenzó Elena Pavlovna suavemente. Papá solo está preocupado por tu futuro. Quizás podríais conoceros mejor antes de tomar decisiones serias. No hay necesidad de apresurarse. No, mamá, dijo Irina con firmeza. Pablo y yo nos amamos y vamos a estar juntos. Os guste o no. El silencio que siguió a estas palabras fue tan denso que parecía tangible. Elena Pavlovna palideció, y el rostro de Boris Nikolaevich se puso rojo de ira. ¿Qué has dicho, Siseo? Estoy embarazada, dijo Irina claramente y en voz alta. Vamos a casarnos y a tener un hijo. Boris Nikolaevich se levantó lentamente, apoyando sus pesadas manos sobre la mesa. No habrá boda, dijo en voz baja, y ese susurro era más aterrador que cualquier grito. Hay clínicas que resuelven estos problemas. Mañana mismo concertaré una cita. ¿Y tú? Se volvió hacia Pablo, mirándolo como si fuera un insecto. Desaparecerás de la vida de mi hija. Inmediatamente. Irina se rió amargamente, casi histéricamente. No entiendes, papá. No estoy pidiendo tu permiso. Te estoy informando. Boris Nikolaevich golpeó el puño sobre la mesa con tanta fuerza que las copas de cristal temblaron. Si te casas con este don nadie. Olvídate de tu herencia. De tu apartamento, de tus cuentas, de tus tiendas, de tu vida despreocupada. Todo lo que tienes me pertenece. Y no permitiré que cualquier vagabundo se apodere de la fortuna que he construido toda mi vida. Todo lo que tengo, repitió Irina, y en su voz había un tono frío y afilado como el hielo. ¿Y qué tengo yo, papá? ¿Una jaula dorada? ¿Una vida de marioneta, donde tiras de mis hilos cuando te acuerdas de mi existencia entre tus reuniones de negocios? Ella se acercó a Pablo y tomó su mano. Ahora tengo algo más. Tengo amor y una familia. Una familia de verdad, donde las personas se cuidan unas a otras. Intentan controlar cada uno de nuestros pasos. Irina miró a su madre, que se había levantado y extendía una mano hacia ella. No lo hagas, mamá.
Podemos encontrar una manera de llegar a un acuerdo. Pero Irina ya se dirigía hacia la salida, llevando a Pablo con ella. Si cruzas el umbral de esta casa, ya no podrás regresar, gritó Boris Nikolaevich tras ella. Irina se detuvo un momento, y una sombra de duda cruzó su rostro tan rápidamente que solo alguien que la conociera bien podría haberla notado. Pero luego su barbilla se levantó con determinación, y ella cruzó el umbral, dejando atrás su vida pasada. Ya en la calle, cuando subieron a un taxi, Irina se apoyó en Pablo, y él sintió que sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. «Todo estará bien», susurró él, acariciando su cabello. «Lo prometo, lo lograremos». Y él esperaba con todo su corazón poder cumplir esa promesa. Su boda tuvo lugar en un círculo íntimo de amigos de Pablo, algunos colegas del museo, el viejo maestro Miguel Aronovich y una joven pareja de arqueólogos con los que había mantenido contacto desde la infancia. Del lado de Irina no había nadie. La puerta de la casa de sus padres se había cerrado tras ella con un golpe sordo de finalidad. En lugar de una celebración lujosa, organizaron una cena sencilla en un pequeño café. Irina llevaba un vestido blanco comprado el día anterior en una tienda común, pero la sonrisa en su rostro brillaba más que cualquier diamante. En el momento en que dijo sí, acepto, sus ojos brillaban con una certeza inquebrantable que hizo que Pablo creyera que realmente podrían construir la felicidad solo ellos dos, apoyándose únicamente en el amor y el apoyo mutuo. ¿Qué estás mirando? Irina se inclinó sobre su hombro. En sus manos, Pablo sostenía un pincel delgado con el que estaba restaurando un fragmento de una pintura imitando a un maestro español. Sí, es un trabajo complicado con la textura, respondió Pablo, frotándose los ojos cansados. El reloj marcaba más de la medianoche. Las ventanas de su pequeño apartamento mostraban la nieve de diciembre cayendo suavemente. 3 meses de matrimonio habían pasado en una rutina que se volvía cada vez más tensa. Irina había tomado un año sabático en la universidad. El embarazo estaba siendo difícil. Pablo aceptaba cualquier trabajo adicional, trabajando por las noches en su taller casero para ahorrar dinero antes del nacimiento del bebé. Su horario se había vuelto agotador. El trabajo principal en el museo, luego encargos privados que realizaba por las noches en su improvisado taller casero. Irina se acercó y se sentó a su lado, calentando sus manos con una taza de té caliente. «He calentado la cena», dijo suavemente. «Come». Pablo miró la comida en la mesa, pero algo en la voz de Irina lo hizo detenerse. Había una fractura, una nota que él, absorto en su trabajo, no había notado o no había querido notar porque ya no tenía fuerzas para conversaciones sinceras. «En media hora», respondió, sin apartar la vista del cuadro. «Necesito terminar con este fragmento». Irina lo miró en silencio durante unos segundos, luego se levantó y se dirigió al dormitorio. El plato con la comida quedó en la mesa, como un reproche silencioso. Por las noches, ella lloraba a menudo, pensando que su esposo no la oía. Pero Pablo escuchaba, sin saber qué decir o cómo consolarla. Él ya no sabía qué hacer, trabajaba sin descanso, ahorraba en todo, incluso había reemplazado sus pinceles profesionales por otros más baratos. Y aún así, a ella le parecía insuficiente. O quizás el problema era otro. Mateo nació una mañana soleada de mayo. Su primer llanto llenó la sala de partos con algo nuevo, sincero, que los unía como familia. Pablo sostenía el pequeño bulto en sus brazos, mirando el rostro arrugado con una nariz respingona, y sintió que su corazón se rompía y se recomponía, pero ahora incluyendo otra vida. «Gracias», susurró, mirando a la agotada pero feliz Irina. «Eres precioso», dijo, inclinándose hacia su esposa. «Gracias a ti». Las primeras semanas después del nacimiento de su hijo estuvieron llenas de preocupaciones compartidas, noches sin dormir y la alegría silenciosa de los nuevos padres. Pablo aprendió a cambiar pañales y a preparar fórmula. Irina se abrió de una manera que él nunca había visto antes, mostrando una ternura y un cuidado que lo sorprendieron.
Pero a medida que Mateo crecía, las sombras volvían a acechar en su hogar. El dinero se escurría con una rapidez aterradora. Ropa de bebé, cochecito, juguetes, medicamentos. Todo esto consumía su presupuesto familiar. La pequeña vivienda, que una vez parecía un acogedor nido, ahora se sentía como una jaula, especialmente para Irina, acostumbrada a los amplios espacios de la mansión de sus padres. No puedo seguir encerrada en estas 4 paredes, dijo un día cuando Mateo tenía 6 meses. Estoy volviéndome loca con esta rutina. Pañales, biberones, limpieza, orden. Esto no es vida. ¿Y qué esperabas?, preguntó Pablo cansado. Tenemos un bebé y recursos limitados. Esto es temporal. ¿Temporal? Irina se rió amargamente. ¿Realmente crees que alguna vez saldremos de esta miseria? Tú escarbando en tus cuadros por centavos, mientras yo me convierto en una sombra de mí misma. En sus palabras había amargura, decepción no solo con él, sino también con su propia elección. Ella miraba sus manos agrietadas por el constante lavado de platos, y parecía no reconocerlas. ¿Dónde estaba la chica que amaba las tiendas de antigüedades y la ópera, que hablaba de Caravaggio y soñaba con viajes, que se había disuelto en la monotonía de la vida doméstica, desapareciendo entre la colada y la cocina? Pablo se sentía culpable por no poder ofrecerle la vida a la que estaba acostumbrada. Pero al mismo tiempo, crecía en él un resentimiento, como si lo hubiera engañado, aunque siempre había sido honesto sobre sus capacidades. Cada vez discutían más, primero en susurros para no despertar a Mateo, luego más fuerte, y finalmente en silencio, cada uno encerrado en su propio mundo de frustración. Irina dejó de compartir sus pensamientos con él. Ya no le mostraba los libros que leía ni los bocetos que a veces dibujaba cuando Mateo dormía. Estaba físicamente presente, pero su mundo interior se cerraba para él, como un museo después del horario de cierre. Solo quedaban sombras en salas vacías y exposiciones silenciosas. Hasta que Pablo notó que ella comenzaba a encontrarse en secreto con su madre. Mamá solo quiere ver a su nieto, dijo Irina, empacando una bolsa con cosas del bebé. Nos encontraremos en el parque, daremos un paseo. Claro, salúdala de mi parte, dijo Pablo sin mucho entusiasmo. Elena Pavlovna nunca había mostrado interés en conocerlo mejor. Estas reuniones se volvieron regulares. Irina regresaba de ellas con un brillo en las mejillas, llena de una energía renovada. Traía regalos para Mateo, ropa y juguetes que parecían demasiado caros. Un día, Irina regresó con unos aretes de oro que había usado desde su juventud. Pablo fingió creerle. En el cumpleaños de Mateo, cuando el niño cumplió 1 año, sonó una llamada inesperada. Pablo levantó el teléfono y escuchó la voz que no esperaba. Buenos días, Pablo Andreevich, dijo Boris Nikolaevich con tono oficial. Creo que hoy es el cumpleaños de mi nieto. Sí, así es, respondió Pablo, recuperándose de la sorpresa. Me gustaría invitar a tu familia a comer con nosotros para celebrar la ocasión. Esta reunión fue incómoda, pero fue el primer paso hacia la reconciliación. Boris Nikolaevich se comportó con reserva, pero observaba atentamente a su nieto, que gateaba con confianza por la alfombra de la sala de estar. Se parece tanto a ti cuando eras pequeña, le decía Elena Pavlovna a Irina, acariciando los rizos oscuros de Mateo. Poco a poco, el hielo comenzó a derretirse. Boris Nikolaevich ofreció ayuda, primero pequeña, luego más sustancial. Y una noche, hizo una oferta que lo cambió todo. ¿Para qué vivir apretados en tu apartamento cuando tenemos tanto espacio en nuestra casa? El ala este está vacía. Tendríais vuestra propia entrada, total independencia. Pablo quería rechazar la oferta, pero vio en los ojos de Irina tal esperanza, tal deseo desesperado de escapar de la pobreza, que no pudo decir, no. Y luego Boris Nikolaevich añadió lo que inclinó la balanza. Además, tengo contactos en el mundo del arte. Un amigo mío,
dueño de una galería privada, está buscando un restaurador talentoso para su colección. La paga es varias veces mayor que en tu museo. Así que terminaron en la mansión Tereschenko. El ala este era realmente espaciosa, con una entrada separada e incluso un pequeño jardín. Irina floreció como una flor que finalmente recibe el agua que tanto necesita. Comenzó a cuidar su apariencia, regresó a sus estudios de pintura, contrató a una niñera para Mateo para poder terminar la universidad. Pablo también obtuvo sus beneficios. Una habitación propia para su taller con iluminación perfecta y un nuevo trabajo donde sus talentos eran verdaderamente apreciados. Pero se sentía incómodo, como un extraño admitido en un mundo ajeno por la gracia de los anfitriones. En las cenas familiares, Boris Nikolaevich siempre encontraba la manera de recordarle sutilmente su lugar, ya sea con un comentario sobre el verdadero arte, accesible solo para los elegidos, o con historias sobre sus éxitos empresariales, subrayando el abismo entre sus posiciones. Esa noche, Pablo la recordaba en los más mínimos detalles, como si el tiempo se hubiera roto en un antes y un después, y el momento de la fractura se hubiera grabado en su memoria con una claridad despiadada. Regresaba a casa después de un largo día en la galería, donde estaba preparando una colección de raras miniaturas para una exposición. Cansado pero satisfecho con el trabajo realizado, decidió tomar un atajo a través del parque de la ciudad. La noche era cálida, el aire olía a lilas. De repente, una joven se acercó a él, una rubia esbelta con labios rojo brillante. «Disculpe», dijo, deteniéndose a unos pasos. ¿Trabaja usted en la Galería Levitsky? Lo vi allí en la última exposición. Sí, confirmó Pablo, sorprendido por la coincidencia. Soy una historiadora del arte en ciernes, continuó la desconocida, acercándose un poco más. Su trabajo con los lienzos de Aivazovsky es simplemente impresionante. ¿Podría hablarme sobre la técnica que utilizó? Quizás tomando un café, sugirió ella, dando un paso más cerca. Pablo declinó cortésmente, explicando que tenía que volver a casa con su familia. La mujer parecía decepcionada, pero luego, de repente, se acercó y lo abrazó, susurrando, «Qué pena, esperaba conocerte mejor». Todo sucedió tan rápido que Pablo no tuvo tiempo de reaccionar. Y cuando finalmente se apartó suavemente, vio a Irina detrás de la desconocida. Estaba a unos metros de distancia, sosteniendo la mano de Mateo, y en sus ojos había una expresión de desprecio helado que le cortó la respiración. «Irina, esto no es lo que parece», comenzó, pero ella ya se había dado la vuelta y se alejaba rápidamente, llevando a Mateo con ella. La llamó incesantemente, tratando de explicar que todo había sido una trampa, pero el teléfono de Irina no respondía. Mateo se quedó con él. Irina había dejado al niño con la niñera, diciendo que volvería pronto. Y luego llegó una llamada de Boris Nikolaevich. Irina tuvo un accidente. La voz de su suegro sonaba sin vida. Un accidente automovilístico en la carretera de la montaña. El coche se precipitó al vacío. El mundo de Pablo se derrumbó. No recordaba cómo había llegado al hospital, cómo había estado en el pasillo mientras los médicos luchaban por la vida de Irina. Solo recordaba a Elena Pavlovna saliendo hacia él con el rostro petrificado y diciendo, «Ya no está». No fue invitado al funeral. Boris Nikolaevich, ennegrecido por el dolor, le prohibió incluso acercarse al cementerio. Solo una semana después, de noche, Pablo pudo visitar la tumba recién cavada. Estaba bajo la lluvia, sin sentir el frío, y no podía creer que bajo ese montículo de tierra yacía la mujer que había amado más que a su vida. La madre de su hijo, su Irina. No podía creer que su última conversación hubiera sido un malentendido, que ella se hubiera ido pensando que la había traicionado. Al día siguiente de su visita secreta al cementerio, Boris Nikolaevich llamó a la puerta de su taller. «Toma al niño y vete», dijo. «No quiero verte en esta ciudad. Nunca más». Así que Pablo se encontró con el pequeño Mateo en sus brazos, sin dinero, sin trabajo, sin futuro.
Se fue ese mismo día, llevándose a su hijo lejos del fantasma de su madre, de quien el niño solo recordaría por fotografías y relatos de su padre. Zelenomorsk lo recibió con un viento salado y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas de la costa. El pequeño pueblo en la costa parecía sacado de una paleta de acuarelas. Casas blancas con tejados de teja, el verde polvoriento de los pinos, la franja azul turquesa del mar. Pablo eligió este lugar casi al azar, pinchando un punto en el mapa, encontrando un lugar lo más alejado posible del pasado, pero aún lo suficientemente cerca como para trabajar en su especialidad. Mateo, inusualmente callado, estaba sentado en el asiento trasero de su viejo coche, abrazando un osito de peluche, el único juguete que Pablo había podido agarrar en su apresurada partida. El niño no había llorado desde que se fueron, y esta quietud asustaba a Pablo más que los berrinches infantiles. «Mira, Mateo, es el mar», dijo Pablo, deteniendo el coche en un mirador y sacando a su hijo. «Vamos a vivir justo al lado. Podremos nadar, construir castillos de arena». El niño miró la vasta extensión de agua, que se encontraba con el cielo en el horizonte, y dijo sus primeras palabras en todo el día. ¿Mamá está allí? El corazón de Pablo se contrajo. No sabía cómo explicarle a un niño de 2 años la muerte. Cómo decirle que mamá ya no estaba, que nunca volvería. Mamá está lejos, respondió, abrazando a su hijo con más fuerza. Pero ella siempre te amará. Eso era verdad y mentira al mismo tiempo. Solo que Pablo no sabía entonces en qué parte se había equivocado. Alquilaron una pequeña casa en las afueras del pueblo. 2 habitaciones con una terraza que daba a un jardín descuidado, donde entre la hierba crecían orquídeas silvestres y un viejo peral, retorcido por los vientos marinos. Por las mañanas, los gritos de las gaviotas y el susurro de las olas los despertaban. Por las noches, cuando Mateo se dormía, Pablo salía a la terraza, miraba las estrellas y se permitía unos minutos de silencioso duelo. Encontró trabajo en el museo local casi de inmediato, casualmente, al entrar allí con Mateo uno de los primeros días. Entre los expositores, notó un icono oscurecido por el tiempo que claramente necesitaba restauración. Habló con el director, un anciano entusiasta con ojos brillantes, y para el atardecer ya tenía un trabajo, modesto, pero suficiente para pagar el alquiler y la comida. La vecina de al lado resultó ser una mujer de unos 30 años, delgada, con un corte de pelo corto y una belleza discreta que se revelaba gradualmente, como un libro que se lee sin prisa. Se llamaba Verónica y trabajaba como psicóloga en un centro infantil. Se conocieron un día junto a la valla. Había llegado de San Petersburgo 3 años atrás, le contó cuando conversaron por primera vez. Necesitaba recargar energías. Ese día, Mateo rió por primera vez en mucho tiempo. Verónica le mostró cómo hacer burbujas de jabón que capturaban la luz del sol y esparcían un arcoíris sobre el jardín. «Eres un chico maravilloso», le dijo a Pablo. «Pero veo preocupación en tus ojos». ¿Perdió a su madre? Pablo asintió, sin poder expresar en voz alta esa terrible verdad. «Puedo ayudar», dijo ella simplemente. «Es mi trabajo, y creo que lo entiendo». Ella venía casi todas las tardes después del trabajo, trayendo libros infantiles, juegos educativos y, a veces, repostería casera que olía a canela y comodidad. Con Mateo hablaba de igual a igual, sin usar un lenguaje infantil, pero tampoco abrumándolo con explicaciones complicadas. Inventó una rutina, cada noche dibujaban lo que habían sentido durante el día y luego hablaban de esos dibujos. Mateo dibujaba a su madre, siempre con un vestido blanco, siempre sonriendo. Pero poco a poco, en sus dibujos comenzaron a aparecer otras figuras: papá, el mar, nuevos amigos del jardín de infantes y, un día, Verónica, tomándolo de la mano. «Se está adaptando», le dijo Verónica a Pablo una noche mientras tomaban té en la terraza con la brisa nocturna. «Pero necesitará tiempo para aceptar la pérdida». Estaban sentados en la terraza, bebiendo té mientras Mateo dormía, arrullado por un cuento que Verónica le había leído.
Gracias, dijo Pablo. No sé qué habríamos hecho sin ti. Lo habríais logrado, dijo ella con una leve sonrisa. Pero habría sido más difícil. Tienes una conexión especial con tu hijo. En su voz había una nota casi imperceptible de tristeza. Se habían hecho amigos durante esos meses, pero ella hablaba poco de sí misma. Solo fragmentos de historias, esquirlas del pasado. Solo ahora, en la quietud de una noche de verano, mencionó por primera vez a su familia. Estuve casada, dijo, mirando más allá del jardín, hacia la oscuridad donde el mar susurraba invisible. Con un exitoso hombre de negocios. Una vida hermosa, viajes, restaurantes. Y una soledad absoluta para dos. Cuando quedé embarazada, él estaba horrorizado. Un bebé no encajaba en su idea de una vida cómoda. Ella hizo una pausa, tomando un sorbo de té ya frío. En el 7º mes, tuve un parto prematuro. Una niña. Vivió solo unas pocas horas. Los médicos dijeron que fue por el estrés. Mi esposo ni siquiera vino al hospital, estaba en una reunión importante. Presenté el divorcio desde la unidad de cuidados intensivos y luego me escapé aquí para lamerme las heridas y aprender a vivir de nuevo. Pablo permaneció en silencio, conmocionado por su franqueza y por lo mucho que su historia resonaba con la suya: pérdida, traición, la necesidad de comenzar de nuevo con una pizarra en blanco. A veces pienso que en este mundo hay demasiadas personas solitarias con el corazón roto, dijo finalmente. Como fragmentos de un espejo que no pueden volver a unirse en una sola imagen. Quizás puedan, dijo Verónica suavemente, pero formarían una imagen diferente. Esa noche, por primera vez, no recordó a Irina antes de dormir. En primavera, a Pablo le ofrecieron unirse a una expedición arqueológica que investigaba un antiguo asentamiento en el Cabo Chaica, a 1 hora en coche de la ciudad. Lo invitaron como restaurador. Se habían descubierto artefactos que requerían conservación inmediata. Claro, dijo Verónica cuando él compartió sus dudas. Mateo puede quedarse conmigo unos días. Nos llevamos muy bien. Así se decidió. Mateo ya confiaba completamente en Verónica y hasta se alegraba de la aventura, como él la llamaba. La expedición estaba formada por una decena de arqueólogos de diferentes países. El antiguo asentamiento había despertado interés internacional. Allí, Pablo escuchó por primera vez sobre un historiador francés que se uniría a ellos en un par de días. Un especialista en relaciones comerciales de las antiguas culturas del Mar Negro. Lorenzo Dupont apareció el tercer día de trabajo de Pablo, bronceado, enérgico, con una sonrisa perpetua y un acento que hacía que las palabras rusas sonaran especialmente melódicas. Resultó ser un entusiasta de su trabajo. Podía hablar durante horas sobre las rutas comerciales de los antiguos marineros y los procesos de intercambio entre diferentes culturas. Imaginaos navegando a lo largo de estas mismas costas hace 3.000 años, decía por la noche junto a la fogata, agitando las manos como un director de orquesta. Con una valentía increíble. En barcos que hoy consideraríamos un suicidio. Pablo escuchaba con interés. La pasión por la historia estaba en su sangre, heredada de sus padres arqueólogos, cuyas expediciones recordaba solo en fragmentos de recuerdos infantiles. Se llevaron bien rápidamente. Pablo restauraba la cerámica encontrada, mientras Lorenzo estudiaba los patrones y hacía inferencias sobre su origen y afiliación cultural. El clima empeoró de repente, como suele ocurrir en la costa sur. Por la mañana hacía sol, pero al mediodía el cielo se nubló con nubes de plomo. Se levantó un viento que hacía que las tiendas de campaña se agitaran como velas. El líder de la expedición ordenó una evacuación de emergencia. Todos sabían lo despiadadas que podían ser las tormentas aquí. Tenemos que darnos prisa antes de que empeore, dijo, organizando la carga del equipo. Fue en el coche, cuando ya salían del campamento, que Pablo notó la ausencia de Lorenzo. Lo recordó solo cuando ya estaban en marcha. ¿Dónde está Dupont?, le preguntó al compañero sentado a su lado.
Creo que ya se fue con el primer grupo, respondió este, inseguro. Pero una voz interior le decía a Pablo que no era así. Recordó la conversación de la mañana. Lorenzo había mencionado que quería explorar las cuevas en el Cabo Lejano, con la esperanza de encontrar rastros de un antiguo culto. «Deténganse», gritó Pablo al conductor. «Tengo que comprobar algo». Salió del coche y prometió volver rápidamente después de revisar el cabo. El viento casi lo derribaba, y la lluvia azotaba su rostro mientras corría a lo largo de la costa hacia las cuevas. A Lorenzo lo vio solo después de un rato. El francés salía de una cueva, cargado con una carpeta y una cámara, cuando una ola enorme golpeó el saliente rocoso. Lorenzo resbaló, cayó y la siguiente ola lo arrastró al mar. Sin dudarlo, Pablo se lanzó tras él. El frío lo golpeó cuando se sumergió en el agua embravecida. La espuma salada le quemaba los ojos y la nariz. Las olas lo revolcaban como un trozo de madera, pero él nadaba con determinación hacia la figura oscura que luchaba contra la corriente. Lorenzo ya estaba exhausto cuando Pablo finalmente lo alcanzó. Juntos, ayudándose mutuamente, lograron salir del agua, pero no donde Lorenzo había caído, sino más adelante, donde un saliente rocoso formaba una pequeña bahía, protegida de las olas más fuertes. «Gracias, amigo», dijo Lorenzo, jadeando, cuando finalmente se derrumbaron sobre las rocas, empapados y exhaustos, pero vivos. «Pensé que era mi fin». Pasaron la noche en una pequeña cueva, una gruta, empapados, congelados, pero vivos. Pablo encontró en sus bolsillos algunos caramelos que Mateo le había dado para la suerte, papá. Eso fue suficiente para sobrevivir más de 10 horas. Los encontraron al día siguiente, un equipo de búsqueda con perros. Para entonces, Lorenzo ya ardía de fiebre, y Pablo sentía los dedos entumecidos, los primeros signos de congelamiento. A ambos los llevaron al hospital del distrito, donde pasaron una semana en la misma habitación. Lorenzo se recuperó más rápido. Su cuerpo joven y su espíritu soleado hacían su trabajo. Él entretenía a las enfermeras con su acento, coqueteaba con los doctores y contaba a Pablo historias sobre su infancia en Burdeos, donde su abuelo cultivaba uvas para un famoso viñedo. «En mis venas corre más vino que sangre», bromeaba. Pablo se recuperaba más lentamente, pero la compañía de Lorenzo lo mantenía animado. «Nunca había tenido un amigo verdadero», confesó Lorenzo una noche, cuando ambos ya estaban en vías de recuperación. «Colegas, socios, conocidos, sí. Pero nadie que arriesgara su vida por mí. Ahora tengo esa deuda contigo, de por vida». «No digas tonterías», rechazó Pablo. «Cualquiera habría hecho lo mismo». Pero Lorenzo negó con la cabeza. «No cualquiera. Y no por instinto, sino por una decisión consciente». Cuando les dieron el alta, Lorenzo insistió en quedarse en la ciudad unos días más. «Para asegurarme de que estás completamente bien», como explicó. Conoció a Mateo y a Verónica, los llevó a todos a cenar al mejor restaurante de la ciudad, modesto según los estándares de la capital, pero con una excelente cocina. Trajo juguetes para el niño y vino para los adultos. En su última noche antes de su partida, se sentaron en la terraza de la casa de Pablo. Mateo ya dormía, arrullado por un nuevo cuento. Verónica se había retirado a su casa, dejando a los hombres a solas. «¿Sabes, mon ami?», dijo Lorenzo pensativo, mirando las estrellas. «Quiero contarte algo. No espero que la enfermera Raísa Petrovna sea mi amor, aunque es encantadora». Pablo sonrió, esperando que no fuera su amor. «Estoy enamorado. De una chica de Rusia. Su padre es mi socio comercial. Llevamos colaborando varios años. Le pedí su mano y ella aceptó». «Felicidades», dijo Pablo sinceramente. «¿Cuándo es la boda?» «Dentro de un mes», respondió Lorenzo, volviéndose hacia él, con los ojos brillantes de sinceridad. «Y realmente quiero que vengas. Tú y Mateo, es en tu ciudad natal, en el restaurante Coral. ¿Conoces el lugar?».
Pablo se estremeció por dentro. Conocía ese lugar, el lujoso establecimiento en la costa donde los padres de Irina solían almorzar a menudo. Sí, lo conozco, respondió finalmente. Pero no estoy seguro de poder asistir. Trabajo, Mateo. Lorenzo insistió. Es muy importante para mí. El hombre que salvó mi vida debe estar a mi lado en el día más feliz. Pablo guardó silencio, repasando mentalmente las excusas, pero Lorenzo parecía tan sincero, tan genuinamente entusiasmado, que rechazarlo parecía una traición. No estoy seguro de poder, respondió finalmente. Pero Lorenzo no aceptaba un no por respuesta. Tienes que venir. Es mi día especial y quiero que estés allí. Finalmente, Pablo cedió, y ahora estaba de pie en el restaurante Coral, con su hijo de la mano, mientras el silencio resonaba en la araña de cristal, capturando cada detalle de la escena como una fotografía. El tiempo se había detenido en el momento en que Irina, en su vestido de novia, se encontró con la mirada de Pablo, congelada en un horror primitivo. Mateo se aferraba a la mano de su padre, su pequeño corazón intuitivamente captando la tormenta que pendía en el aire. Mamá, repitió el niño, probando la palabra como si fuera una fruta desconocida. Mamá, ¿de verdad eres mi mamá? Irina permanecía inmóvil, como una estatua en su vestido crema, ya no la novia radiante, sino una mujer atrapada en una pesadilla. Masa, exclamó Lorenzo, acercándose a su prometida. Pero la mirada de Irina estaba fija en Pablo, y en sus ojos había un terror tan profundo que parecía estar mirando a la muerte misma. ¿Qué significa esto? La voz de Lorenzo rompió el silencio, devolviendo el tiempo a su curso habitual. Pablo permanecía inmóvil, sintiendo como si se hubiera convertido en una columna de sal. Frente a él estaba Irina, su esposa, la madre de su hijo, viva. Durante 4 años la había llorado, 4 años pensando en aquel accidente automovilístico, 4 años respondiendo a las preguntas de su hijo en crecimiento sobre su madre, mostrándole sus fotografías. Y ahora Irina estaba aquí, en un vestido de novia, a punto de unir su vida a la de su amigo. Papá, papá, dijo Mateo, tirando de su mano, pero la voz del niño sonaba lejana. ¿Por qué esa señora se parece tanto a la foto de mamá? Pablo bajó la mirada hacia su hijo, y la realidad regresó con una claridad ensordecedora. Se arrodilló, sosteniendo los pequeños hombros de Mateo como un salvavidas. Porque ella es tu madre, hijo, dijo, su voz sonando ronca, como si no le perteneciera. En ese segundo, Irina finalmente notó su presencia. Sus ojos se abrieron de par en par, su hermoso rostro se contrajo en una mueca de horror. El ramo de lirios blancos cayó de sus manos, esparciéndose por el suelo de mármol como fragmentos de su vida pasada. Lorenzo se detuvo a mitad de camino hacia la novia, mirando desconcertado a Irina, luego a Pablo, luego a Boris Nikolaevich, que estaba pálido, y finalmente a Mateo, cuyos rasgos claramente recordaban a la mujer en el vestido de novia. ¿Qué está pasando?, preguntó Lorenzo en el silencio ensordecedor. Todas las miradas se volvieron hacia Irina, esperando su respuesta. Sí, os conocéis, dijo Lorenzo, pero nadie tuvo tiempo de responder. Detrás de las puertas de cristal se escuchó el ruido de los autos acercándose. La procesión nupcial había llegado, y todas las cabezas se volvieron en esa dirección. Un Rolls Royce blanco, adornado con flores, se detuvo frente a la entrada principal. La puerta se abrió y apareció primero un zapato delgado, luego el dobladillo de un vestido crema. El tiempo pareció ralentizarse cuando la novia, en todo su atuendo nupcial, entró en el salón. La luz del sol, filtrándose a través de los vitrales, la envolvió en un resplandor dorado. Su cabello, recogido en un elegante peinado con perlas entrelazadas, brillaba con un tono cobrizo. Sus ojos, del color del mar después de una tormenta, miraban felices y seguros. «Masa», exclamó Lorenzo, acercándose a su prometida. Pablo permaneció inmóvil, sintiendo como si se hubiera convertido en una columna de sal. Frente a él estaba Irina, su esposa, la madre de su hijo,
viva. Durante 4 años la había llorado, 4 años pensando en aquel accidente automovilístico, 4 años respondiendo a las preguntas de su hijo en crecimiento sobre su madre, mostrándole sus fotografías. Y ahora Irina estaba aquí, en un vestido de novia, a punto de unir su vida a la de su amigo. Papá, papá, dijo Mateo, tirando de su mano, pero la voz del niño sonaba lejana. ¿Por qué esa señora se parece tanto a la foto de mamá? Pablo bajó la mirada hacia su hijo, y la realidad regresó con una claridad ensordecedora. Se arrodilló, sosteniendo los pequeños hombros de Mateo como un salvavidas. Porque ella es tu madre, hijo, dijo, su voz sonando ronca, como si no le perteneciera. En ese segundo, Irina finalmente notó su presencia. Sus ojos se abrieron de par en par, su hermoso rostro se contrajo en una mueca de horror. El ramo de lirios blancos cayó de sus manos, esparciéndose por el suelo de mármol como fragmentos de su vida pasada. Lorenzo se detuvo a mitad de camino hacia la novia, mirando desconcertado a Irina, luego a Pablo, luego a Boris Nikolaevich, que estaba pálido, y finalmente a Mateo, cuyos rasgos claramente recordaban a la mujer en el vestido de novia. ¿Qué está pasando?, preguntó Lorenzo en el silencio ensordecedor. Todas las miradas se volvieron hacia Irina, esperando su respuesta. Sí, os conocéis, dijo Lorenzo, pero nadie tuvo tiempo de responder. Detrás de las puertas de cristal se escuchó el ruido de los autos acercándose. La procesión nupcial había llegado, y todas las cabezas se volvieron en esa dirección. Un Rolls Royce blanco, adornado con flores, se detuvo frente a la entrada principal. La puerta se abrió y apareció primero un zapato delgado, luego el dobladillo de un vestido crema. El tiempo pareció ralentizarse cuando la novia, en todo su atuendo nupcial, entró en el salón. La luz del sol, filtrándose a través de los vitrales, la envolvió en un resplandor dorado. Su cabello, recogido en un elegante peinado con perlas entrelazadas, brillaba con un tono cobrizo. Sus ojos, del color del mar después de una tormenta, miraban felices y seguros. «Masa», exclamó Lorenzo, acercándose a su prometida. Pablo permaneció inmóvil, sintiendo como si se hubiera convertido en una columna de sal. Frente a él estaba Irina, su esposa, la madre de su hijo, viva. Durante 4 años la había llorado, 4 años pensando en aquel accidente automovilístico, 4 años respondiendo a las preguntas de su hijo en crecimiento sobre su madre, mostrándole sus fotografías. Y ahora Irina estaba aquí, en un vestido de novia, a punto de unir su vida a la de su amigo. Papá, papá, dijo Mateo, tirando de su mano, pero la voz del niño sonaba lejana. ¿Por qué esa señora se parece tanto a la foto de mamá? Pablo bajó la mirada hacia su hijo, y la realidad regresó con una claridad ensordecedora. Se arrodilló, sosteniendo los pequeños hombros de Mateo como un salvavidas. Porque ella es tu madre, hijo, dijo, su voz sonando ronca, como si no le perteneciera. En ese segundo, Irina finalmente notó su presencia. Sus ojos se abrieron de par en par, su hermoso rostro se contrajo en una mueca de horror. El ramo de lirios blancos cayó de sus manos, esparciéndose por el suelo de mármol como fragmentos de su vida pasada. Lorenzo se detuvo a mitad de camino hacia la novia, mirando desconcertado a Irina, luego a Pablo, luego a Boris Nikolaevich, que estaba pálido, y finalmente a Mateo, cuyos rasgos claramente recordaban a la mujer en el vestido de novia. ¿Qué está pasando?, preguntó Lorenzo en el silencio ensordecedor. Todas las miradas se volvieron hacia Irina, esperando su respuesta. La verdad, dijo Irina, su voz sonando sorprendentemente firme, es que este hombre es mi exmarido, el padre de mi hijo, a quien abandoné. Abandoné, repitió Lorenzo, como si la palabra le quemara la lengua. Dijiste que nunca habías estado casada. Que no tenías hijos. Soy una mentirosa, respondió Irina, mirando directamente a su prometido, como si estuviera confesando un pecado que ya no podía ocultar. Simplemente mentí. Todo el tiempo. Lorenzo miró a Pablo,
sus ojos buscando una confirmación que ya no necesitaba. Dijiste que tu esposa había muerto, dijo en voz baja. Así lo creía, respondió Pablo suavemente. Me dijeron que había muerto en un accidente automovilístico. Todas las miradas se volvieron hacia Boris Nikolaevich. Él permanecía de pie, rígido como un centinela en su puesto, pero en sus ojos había una confusión que nunca antes había mostrado. Sí, fingí su muerte, admitió finalmente, para proteger a mi hija de una relación destructiva, para devolverla a la familia donde pertenece. Tu voz sonaba como si estuviera confesando un crimen que ya no podía ocultar. Lorenzo retrocedió, mirando a Boris Nikolaevich con incredulidad. ¿Inventaste la muerte de una persona? ¿Hiciste creer a un padre y a un hijo que su esposa y madre estaba muerta? Eso es un crimen. Es un acto de preocupación, argumentó Boris Nikolaevich, pero su voz carecía de convicción. Mi hija merecía algo mejor que languidecer en la pobreza con un hombre incapaz de proporcionarle una vida digna. No juzgues tan rápido, intervino Elena Pavlovna, su voz suave pero firme. No fue un secuestro. Irina se fue por su propia voluntad. Ella aceptó la mentira. Irina permaneció en silencio, sin negar las palabras de su madre. Su silencio era más elocuente que cualquier confesión. ¿Es eso cierto? Lorenzo se volvió hacia su prometida. ¿Abandonaste voluntariamente a tu hijo, haciendo creer a todos que estabas muerta? No lo entiendes, dijo Irina, su voz ahora temblando con desesperación. Me estaba asfixiando en esa vida. La pobreza constante, las manos ajenas manchadas de pintura, el pequeño apartamento donde no había espacio para mí misma. Quería más. Merecía más. ¿Y tu hijo? Preguntó Lorenzo suavemente. ¿Qué merecía él? ¿No merecía más que creer que su madre estaba muerta? ¿No merecía la verdad? Irina miró a Mateo, y en sus ojos brilló algo parecido al arrepentimiento, pero solo por un momento, reemplazado rápidamente por una determinación fría. Lo dejé con un padre que lo amaba más que a su propia vida. Nunca le faltó nada. Nada excepto una madre, dijo Pablo, su voz firme y clara. Nada excepto la verdad. Irina lo miró, y en sus ojos había una tristeza profunda, una comprensión tardía de la magnitud de su error. Nunca me amaste, dijo Pablo, y no era una pregunta. En algún momento, pensé que sí, pero luego me di cuenta de que todo era un juego, una protesta, un intento de molestar a tu padre. Irina sostuvo su mirada, sin negar sus palabras. Pensé que te amaba por un tiempo, pero luego me di cuenta de que estaba equivocada. Necesitaba algo más que amor a cambio de privación. Quería vivir, no sobrevivir. Y decidiste que era mejor estar muerta para nosotros que simplemente irte, dijo Pablo, sacudiendo la cabeza. Podrías haber dicho simplemente que ya no me amabas. Podrías haberte ido abiertamente, dejándonos al menos nuestra dignidad. Mi padre dijo que era lo mejor para todos, dijo Irina, su voz sonando casi infantil, como si estuviera repitiendo una lección aprendida. Pero no fue así, ¿verdad?, dijo Pablo suavemente. No fue lo mejor para Mateo. No fue lo mejor para mí. Fue lo mejor para ti. Irina asintió lentamente, sus ojos llenos de lágrimas. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Mateo, que había estado observando a los adultos en silencio, de repente soltó la mano de su padre y dio un paso adelante. ¿Eres realmente mi mamá?, le preguntó a Irina, mirándola desde abajo. ¿La de la foto que tiene papá? Irina se arrodilló frente a él, poniéndose a su nivel, y extendió las manos. Sí, mi amor, soy yo. Y te he echado mucho de menos. Pero Mateo no se movió. Si eres mi mamá, ¿por qué no vivías con nosotros? En su voz infantil había una sabiduría que no correspondía a su edad, una simplicidad que cortaba hasta el corazón. Irina, desconcertada, bajó las manos. Porque fui débil, respondió finalmente.
Porque tuve miedo y elegí lo que era más fácil para mí, no lo que era correcto para ti. En esa confesión había una nota de verdad, el primer paso hacia una comprensión genuina de sí misma. Pero para Mateo, era demasiado complicado. Él retrocedió, tomando la mano de su padre nuevamente. Quiero ir a casa, dijo, mirando a Pablo. Quiero ir con Verónica, al mar. Lorenzo, que había estado observando la escena en silencio, de repente sacó una cajita con anillos de boda de su bolsillo y la dejó sobre la mesa más cercana. No habrá boda, dijo fríamente. Nuestra asociación también ha terminado, Monsieur Tereshchenko. Ya no colaboro con personas para quienes la mentira es una herramienta aceptable. Con respecto a los contratos, póngase en contacto con mis abogados. El rostro de Boris Nikolaevich se oscureció. No puedes simplemente romper nuestros acuerdos así. Esto supondrá pérdidas millonarias. Puedo y lo haré, respondió Lorenzo con firmeza. Revise la sección de fuerza mayor y fallos éticos y morales. Estoy seguro de que la falsificación de una muerte y el ocultamiento intencional del estado civil de una persona caen bajo esa cláusula. Se volvió hacia Pablo. Lo siento, amigo mío. No lo sabía. Lo sé, respondió Pablo simplemente. Y yo también lo siento. Pablo tomó a Mateo en brazos y se dirigió hacia la salida. En la puerta, se detuvo y miró a Irina por última vez. En sus ojos había lágrimas, pero él ya no podía decir si eran sinceras o no. Sí, eso ya no importaba. Cuando se fueron, un silencio sepulcral se apoderó del lujoso salón del Coral. Irina se sentó en una silla, mirando al vacío frente a ella. Lorenzo ya se había ido, sin querer quedarse ni un minuto más. Los invitados murmuraban, sin comprender qué había sucedido. Elena Pavlovna se acercó a su esposo y, por primera vez en muchos años, lo miró sin miedo. Has destruido la vida de nuestra hija con tu egoísmo, Boris, dijo suavemente. Y la mía también. Boris Nikolaevich se desplomó en una silla, pareciendo haber envejecido una década en un instante. Su imperio, construido sobre la habilidad de manipular y controlar, comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes al que le faltaba una carta en la base. No quería que fuera así, murmuró. Quería lo mejor para ella. ¿Lo mejor para ella o para ti?, preguntó Elena Pavlovna, sacudiendo la cabeza. Esas no son lo mismo. Irina se levantó lentamente, su rostro pálido pero decidido. Voy a arreglar esto, dijo, su voz firme. Voy a decir la verdad. Pablo y Mateo regresaron a Zelenomorsk 3 días después. Durante todo el viaje, apenas hablaron. Cada uno procesaba lo sucedido a su manera. Mateo dibujaba mucho con sus lápices de colores, que siempre llevaba consigo. En sus dibujos había mar, su casita, Verónica y un gran sol que lo iluminaba todo. Cuando el tren se detuvo en la estación, vieron una figura familiar en el andén. Verónica los esperaba, protegiéndose los ojos del sol con la mano e intentando ver a través de las ventanillas del tren. Mira, papá, Verónica. Mateo se pegó a la ventana. Su rostro se iluminó con la primera sonrisa genuina en días. Ella vino. Salieron del vagón, y Mateo corrió hacia Verónica, abrazándola con fuerza. Ella lo levantó, haciéndolo girar en el aire, y luego miró a Pablo sin preguntas, sin reproches, solo con comprensión y calidez, que valían más que cualquier palabra. Bienvenidos de vuelta, dijo suavemente. Verónica, Mateo se aferró a ella, su pequeño rostro radiante de alegría. Tú serás mi mamá. Mi verdadera mamá. Verónica se quedó inmóvil, mirando a Pablo con los ojos muy abiertos. En ellos se leía una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. Sobre eso tienes que preguntarle no solo a mí, sino también a Verónica, dijo Pablo a su hijo, con una fingida severidad. Y esta no es una pregunta que se haga en la estación. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo, comprada el día anterior en la ciudad,
mientras Mateo dormía en el hotel. Quería hacer esto de una manera más romántica, dijo, abriendo la caja, en la que brillaba un anillo sencillo con una turquesa del color de su mar. Pero parece que el destino tenía otros planes. Verónica, ¿te casarías conmigo? ¿Con nosotros? Sus ojos se llenaron de lágrimas, y Mateo se alarmó de inmediato. ¿Estás llorando? ¿No quieres ser mi mamá? Sí quiero, dijo ella, sonriendo a través de las lágrimas. Mucho. Es solo que a veces la gente llora de felicidad. Una risa espontánea estalló entre los tres, la primera risa genuina en muchos días. Un año después, su hogar floreció y se transformó, al igual que el jardín que lo rodeaba. Pablo convirtió la terraza en un taller de verano, donde trabajaba en encargos para museos y coleccionistas privados. Su talento había ganado reconocimiento no solo en su pequeño pueblo, sino también más allá. Verónica seguía trabajando con niños, pero ahora llevaba una práctica privada en una extensión de la casa. Mateo estaba a punto de comenzar la escuela. Un niño serio con ojos pensativos y una risa contagiosa, que adoraba a su hermanito, que estaba a punto de cumplir 3 meses. Una carta de Lorenzo llegó inesperadamente. Un sobre común con sellos franceses, dirigido con una letra cuidadosa. Pablo la leyó en soledad, sentado junto al mar, y por la noche le contó el contenido a Verónica. Lorenzo escribía que, después de la boda fallida, había pasado varios meses en su viñedo en Francia, reflexionando sobre la vida y tomando decisiones. Luego regresó a Rusia, pero con diferentes objetivos. Había abierto su propia galería en San Petersburgo, especializada en el intercambio cultural entre Rusia y Francia. He encontrado mi vocación, escribió. Y, lo que es más importante, he encontrado el amor verdadero con una artista rusa, cuyo trabajo representaba en su galería. Ella es real, Pablo, sin máscaras ni juegos. Con ella, he comprendido lo vacíos que eran mis anteriores sentimientos. Mencionó que había oído sobre el colapso del negocio de Boris Tereshchenko. Después de la ruptura de su asociación, siguieron otras rupturas de contratos, luego una investigación fiscal. El imperio de Boris se desmoronaba rápidamente. Sobre Irina, no sabía nada. Espero que encuentre su camino, aunque probablemente será difícil. Lorenzo concluía la carta con una invitación a visitar su galería y la promesa de venir de visita. Esa noche, mientras acostaba a Mateo, Pablo notó que el niño sacaba una fotografía de debajo de la almohada. Era una vieja foto de Irina, que había guardado todos estos años. Papá, dijo Mateo, mirando a su padre con ojos serios. Era hermosa, pero triste por dentro. Sí, respondió Pablo, comprendiendo la profundidad de las palabras de su hijo. Así era, probablemente. ¿Y tú, todavía estás enojado con ella por dejarnos? Pablo reflexionó, recordando todas las noches de insomnio, las lágrimas, la ira y el dolor. No, hijo, ya no estoy enojado, respondió finalmente. El enojo es una carga demasiado pesada para llevarla durante años. La he perdonado, no por ella, sino por mí mismo, para poder seguir adelante. ¿Como esos viejos cuadros que curas?, preguntó Mateo. ¿Quitas la suciedad para que vuelvan a ser bonitos? Sí, algo así, respondió Pablo, sonriendo ante la metáfora, tan simple en su verdad infantil. Solo que los cuadros no se resisten cuando intentas limpiarlos. Pero las personas a menudo se aferran a su suciedad, pensando que es su esencia. Lo entiendo, dijo Mateo seriamente, guardando la foto debajo de la almohada. Pero me alegra que ahora tenga una mamá de verdad, que no me dejará. Pablo besó a su hijo en la frente y apagó la luz. Al salir a la terraza, vio a Verónica de pie junto a la barandilla, mirando las estrellas. Se acercó por detrás y la abrazó. «Sabes», dijo suavemente, «Mateo me preguntó hoy por Irina, y me di cuenta de que realmente la he perdonado». Verónica se volvió hacia él, y en su mirada había aprobación y algo más, algo profundo y verdadero. «Eso está bien»,
dijo ella suavemente. El perdón libera no a quien perdonas, sino a ti mismo. Permanecieron abrazados bajo el cielo estrellado, escuchando el susurro de las olas y la respiración tranquila de sus hijos dormidos a través de la ventana abierta. La vida no era perfecta, era real. Con dolor y alegría, con pérdidas y reencuentros, con lecciones que aprendían de cada prueba. En el horizonte oriental comenzaba a clarear, anunciando el amanecer de un nuevo día, como un símbolo de sus vidas, que continuaban a pesar de todas las grietas y fracturas, recuperando la plenitud donde antes solo había fragmentos de esperanzas rotas. Gracias por pasar el tiempo con nuestros héroes. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Pablo? ¿Perdonarías a alguien que fingió su muerte y te dejó solo con tu hijo, o guardarías rencor toda la vida? ¿O, como Irina, elegirías la comodidad en lugar del amor verdadero? Esta historia nos recuerda que la vida rara vez es blanca o negra, y las personas no son perfectas. Cada uno de los personajes de esta historia tomó decisiones basadas en sus miedos, ambiciones y conceptos de felicidad. Y cada uno recibió sus lecciones. Comparte en los comentarios cuál momento de la historia te impactó más. ¿Qué decisión tomarías si te encontraras en la encrucijada del destino? Si la historia te conmovió, dale un me gusta y compártela con tus amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte nuevas historias sobre el amor, la traición, el perdón y el renacimiento. Y en la lista de reproducción debajo de este video, encontrarás todas las historias de nuestro canal. Sumérgete en un mundo de emociones intensas y relatos de vida que no te dejarán indiferente.